Regresamos nuevamente aquí a cabina, regresamos nuevamente al aire a través del 97.5 aquí localmente desde Guadalupe, transmitiendo desde Guadalupe, Zacatecas a todos nuestros radioescuchas, ya sea localmente por aquí en la emisora, a los alrededores, pero también en internet a través de www.radiopaz971.com. Ahí puede también entonces seguirnos y poder estar entonces en este hermoso vínculo, en este hermoso tiempo de enseñanza. Recuerda que estás en tiempo de gracia, la porción que tu alma necesita. Y bien, vamos a dar comienzo a lo que es entonces la lectura y lo que es también todo el programa de lo que hemos estado hablando durante este tiempo, durante estas semanas, y es acerca de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Y como ya hemos visto, entonces el Señor nos ordena a andar como es digno de la vocación, dice, con la que fuimos llamados. Y ya miramos en las semanas anteriores acerca de que el Señor nos llama a andar en amor, y en amor pues obviamente aprendiendo lo que es el amor verdadero, el amor de Dios, el amor realmente entonces que proviene del Señor, el amor ágape. No es amor pervertido, no es amor convenenciero, no es amor entonces ¿cómo se puede decir? En un sentido pasajero, sino es el amor fiel, el amor de Dios. Así es que el Señor nos enseña a andar en amor porque Él es amor, y dice que entonces nosotros debemos buscar también andar en esa misma condición. También miramos la semana pasada acerca del tema de vivir también en la luz. La palabra de Dios es muy clara cuando dice que de alguna manera nosotros fuimos también llamados a andar en luz. De hecho, nosotros somos también la luz que puede entonces alumbrar, la luz que puede entonces también declarar a Jesucristo en nuestras vidas. Así es que andemos como de día, dice, no en glotonerías, borracheras y otras cuestiones necias que decía la palabra, sino andar en la luz. ¿Ya? Y entonces hoy vamos a seguir con este tema, y este tema que hoy entonces traemos es también en relación a nuestra condición, a nuestra vida y a nuestra conducción en este mundo. Y este es el tema que hoy traemos, es andar en sabiduría. Andar en sabiduría. Así es que Efesios capítulo 5 versos 15 al 17 va a ser nuestro tema, va a ser se puede decir, nuestra base bíblica para que podamos nosotros meditar sobre este tema de andar en sabiduría. Antes de darle lectura, me gustaría entonces hacer una oración para poder poner en las manos de nuestro Señor este hermoso tema que hoy traemos, y que su Espíritu Santo pues sea nuestro guía, nuestro maestro, nuestro asesor en lo que podamos entonces estar diciendo de la bendita palabra. Así es que si me acompaña por favor por ahí cerrando sus ojos, si está en quietud por ahí en reverencia, podemos hacer una oración para que en esta hermosa tarde podamos entonces entrar a este tema de andar en sabiduría. Efesios capítulo 5 versos del 15 al 17 será nuestra base bíblica para poder entonces resumir este tema, para poder desarrollarlo. Vamos a orar en esta hora. Señor, te damos muchas gracias porque nuevamente, Señor, podemos estar, Señor, en esta radiodifusora, a través, Señor, de este ministerio, Señor, poder transmitir desde aquí y, Señor, poder llevar una palabra, Señor, a los oídos, al corazón, a la conciencia de todos nuestros amados radioescuchas, ya sea, Señor, aquí localmente en Zacatecas, pero también, Señor, a través de esta onda, Señor, de internet, y poder llegar hasta corazones por allá lejos, Señor, y poder ser, Señor, un mismo espíritu en este estudio que hoy tenemos, Señor, para esta tarde. Por eso te rogamos humildemente que sea tu Espíritu Santo en esta hora, Señor, acompañándonos, guiándonos y sobre todo, Señor, instruyéndonos. Que Él sea, Señor, nuestro guía, nuestro asesor y nuestro maestro. Sea quien nos lleve y nos guíe y nos conduzca a toda justicia y a toda verdad, Señor. Una vez más, a ti sea la gloria en todas las cosas que hagamos o digamos. Y, Señor, que todos los dichos de mi boca en esta hora y la meditación de mi corazón puedan ser gratos delante de ti y poder edificar y ser edificado en esta hermosa tarde. Una vez más te doy muchas gracias por este tiempo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.
Bien, en esta hora voy a darle lectura a lo que es entonces los versículos bases para poder entonces entrar de lleno al estudio. Y dice así Efesios capítulo 5, versos del 15 al 17 de esta manera. Dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, ¿sí? Hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así es que hoy el tema que vamos entonces a tratar de explicar y de exponer tiene que ver con andar en sabiduría. Como habíamos hablado anteriormente en las lecciones pasadas, el Señor quiere que andemos como es digno de la vocación a la que hemos sido llamados. Así es que nos lleva a entender también que debemos no solamente andar en amor, vivir en la luz, sino también andar en sabiduría. El pasaje actual, quiero decirles que Pablo menciona 3 cosas que la sabiduría del Señor enseña a sus hijos. De manera que todo creyente, sí, que ha aprendido la sabiduría, sin duda debe conocer primeramente, número 1, sus principios de vida, sus principios de vida. Por eso dice ahí entonces en el verso 15, sí, dice: mirad pues con diligencia, dice, cómo andéis, dice, no como necios, sino, dice, como sabios. ¿Sí? Otra vez vuelvo a leerlo, dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. El inicio de este versículo quiere decirle que vuelve nuevamente a invitarnos a que examinemos nuestro estilo de vida, cuando está entonces diciendo y recalcando enfáticamente: mirad pues, con diligencia cómo andéis. Tales palabras, ¿sí?, están asociadas a estar nosotros observando, investigando y examinando con gran esmero nuestra conducta actual. Pero también entonces luego le sigue esta porción o esta palabra que dice: no como necios. La palabra necio se refiere por lo general a una persona que actúa de manera irresponsable o insensata. Además dice que podemos ver también, cuando habla de que no andemos como necios, ¿sí?, vive apartado de Dios. Una persona que vive necia o que vive como un necio, vive apartado de Dios, negándolo en sus acciones, negándolo en sus palabras, pero también entonces negándolo en todo lo que respecta a su estilo de vida. En otras palabras, o dicho de otro modo, un necio tiene patrones de pensamiento y vida que son totalmente contrarios o aberrantes delante de Dios. Podemos mirar, por ejemplo, en todo el capítulo 1 de Romanos, del versículo 21, si podemos ir por ahí, podemos darle una lectura para hojear precisamente la conducta de un hombre necio o de una sociedad que está entonces con necedad. 1, 21 y 22 dice así de Romanos estas palabras, y tristemente obviamente refleja la culpabilidad, el estado carnal en el que está el hombre, pero precisamente para poder entender esto vive en la necedad. Y lo recalca y lo describe de esta manera. Podemos entonces ir por ahí, Romanos capítulo 1, verso 21 y 22, diciendo de esta manera: pues habiendo, dice, conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón, dice, fue entenebrecido. Por eso el 22 recalca también, dice: profesando ser sabios, dice, se hicieron, dice, necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y luego si vemos el 25, dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén.
Así es que de esta manera podemos ver que el necio tiene sus valores o sus prioridades, ¿sí?, en el orden inverso. En otras palabras, que en consecuencia está pensando que la necedad es sabiduría y que la sabiduría entonces para él es necedad. También el necio en sus propios errores lo hacen disentir, óigalo bien, lo hacen entonces disentir o desistir en su necedad. Por ejemplo, en Eclesiastés capítulo 4 refleja una manera entonces de que esta conducta pues es vista desde esa perspectiva. Y por eso este autor, ¿sí? Y hablamos del autor precisamente de Salomón, ¿sí? De Salomón, que era un sabio, que el Señor le dio una sabiduría tan vasta que de alguna forma él pudo entender precisamente todo lo relacionado a la conducta del hombre. En otras palabras, habla mucho Eclesiastés de la antropología, o sea, el estudio del hombre, cómo es el ser humano, cómo es el hombre, cómo es su principio y cómo es su final. Y de aquí podemos entonces ver claramente cómo el necio ni sus propios errores lo hacen desistir de su necedad. Y Eclesiastés capítulo 4, versículo 5 dice así: el necio, dice, cruza sus manos y come, dice, su misma carne. Qué tremendo es este versículo para poder entonces ver realmente el corazón, o examinar, o nos deja ver con una lupa bien clara cómo el necio dice que de alguna forma come su propia carne. En otras palabras, sus propios errores de alguna manera ni lo hacen entender de que está mal. Así es que ese es entonces el principio de vida que una sociedad necia adopta. Por eso entonces el apóstol San Pablo, al hablarle a la iglesia de Éfeso y a nosotros también como cristianos, nos está diciendo: miren pues con diligencia cómo andan, no como necios, no como la sociedad que de alguna manera se ha entregado a su propia necedad, a sus propios errores, a cometer los mismos errores continuos. Así es que el necio siempre va a tener entonces sus valores y sus prioridades en un orden inverso, como lo vemos y como lo describe Eclesiastés, ¿sí? Por otro lado, podemos entonces ver que el apóstol San Pablo manda a través de este versículo que los creyentes anden como sabios, pues ya que desde el momento que creímos en Jesucristo y en su palabra, fuimos hechos sabios. La Biblia nos dice que hemos sido entonces hechos sabios. Sí, voy a leer una porción en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 15, para que podamos mirar esta verdad que de alguna manera se describe cuando dice que cuando recibimos al Señor, cuando creímos más bien en el Señor, Él entonces nos hizo sabios. 3:15, por favor, ahí de 2 de Timoteo. Y voy a darle lectura, ustedes por favor ahí atentamente para que puedan entonces captar este hermoso mensaje o este hermoso tema que estamos hoy abordando. 2 de Timoteo 3:15 dice a la letra así: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden, dice, hacer sabio para la salvación que es, dice, que es por fe en el Señor Jesucristo. Así podemos ver entonces que Pablo le está diciendo a Timoteo que es a través de la palabra que podemos nosotros también llegar al conocimiento de la salvación de Jesucristo para nuestras vidas, y que desde el momento en que hemos creído y ha tomado la Escritura como nuestra autoridad, podemos entonces o fuimos hechos sabios. Además de haber sido hechos sabios mediante el creer en Jesús y ser en este caso, que la palabra sea nuestra guía, Él también nos convirtió en depositarios de la sabiduría divina. Lo dice la palabra de Dios, somos como depositarios de la sabiduría divina, y podemos verlo en 1 de Corintios 1:30, cuando Pablo le dice esto a los corintios, una iglesia también difícil, una iglesia que verdaderamente necesitaba entender acerca de lo que Dios les había entonces dado. En 1 de Corintios 1:30 y 31
dice esta palabra para que de alguna forma te goces, mi amado hermano y hermana, mi amado amigo y amiga que nos estás escuchando hoy en esta hermosa tarde. Dice así, Primera de Corintios 1, 30 y 31 dice: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación, ¿sí? y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. La sabiduría verdadera, entonces, ¿sí? La sabiduría verdadera empieza con el temor del Señor, porque lo dice Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. ¿Sí? Los insensatos no entienden, obviamente, pero el creyente empieza su nueva vida en Cristo con toda la sabiduría necesaria para vivir agradando a su Señor. Pero también debe de crecer en sabiduría, como dice la Biblia, y conocimiento para que pueda llegar a una madurez, a una fidelidad y a un servicio más productivo para el Señor. De manera que al mirar todas estas referencias, se nos está ordenando entonces a todos los cristianos de cualquier lugar, en cualquier tiempo, a vivir como el tipo de gente que somos, como el tipo de gente que hemos sido llamados. Fuimos llamados a andar en amor, fuimos llamados a vivir en la luz, pero en esta hora, a través de este hermoso versículo, nos está diciendo el Señor que vivamos también en sabiduría, ¿sí? Esto es realmente andar en sabiduría, que de alguna manera nosotros podamos hacer lo correcto de acuerdo a nuestra vocación y a nuestro llamado. Así es que hoy, en esta hermosa tarde, pues este es una hermosa introducción a este estudio que estamos viendo, ¿sí? Y hoy discutiremos también no solamente los principios de vida que debemos adoptar, sino también el privilegio limitado que tenemos como creyentes, ¿sí? Porque dice la palabra ahí mismo en Efesios, donde estábamos en el 5, 16, dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechando, esta palabra es exagorazo, y que tiene significado básico de comprar, en especial todas las existencias de algo. Es como, por ejemplo, decir una oferta grandísima y que podemos entonces solamente limitadamente o por un tiempo limitado aprovechar esa oferta. Pues haga de cuenta que es lo mismo que está diciendo el apóstol San Pablo, ¿sí? Diciendo: aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. Y cuando dice son malos, quiere decir que están empeorando, y que de alguna manera nosotros tenemos que aprovechar el tiempo, aprovechar esa oferta que el Señor nos está dando, nos está regalando en relación al tiempo que vivimos, ¿sí? Y así es que de alguna forma la idea de este versículo es sacar todo el provecho y toda la utilidad del tiempo. Óigalo bien, no es tiempo, hermano, de estar discutiendo sobre cosas necias, no es tiempo de estar entonces de alguna forma enfrascados, no es tiempo de estar por ahí entonces tratando de procurar ser apapachados. Significa esto entonces que necesitamos aprovechar desde la mañana hasta la noche para poder nosotros no solamente hacer nuestras actividades, sino cumplir con nuestro llamado también. Dios nos ha dado un llamado y una vocación, la cual necesitamos cada uno, ¿sí?, cumplir dentro del cuerpo de la iglesia, pero también de una manera entonces muy personal. Pablo entonces está empleando aquí el tiempo como cronos, que alude al tiempo que se mide con el reloj, ¿sí?, el cual se divide en horas, minutos, segundos, o lo digo de alguna manera sistemática, ¿sí?, en segundos, minutos, horas, días, semanas, meses y hasta años, ¿sí? Y aquí está entonces empleando esto. En cambio, el uso del término kairos, que denota es una temporada y es una época. Así es que no solamente debemos invertir lo que son segundos, minutos, horas y todo lo demás, sino también el kairos, que significa entonces la temporada o la época que Dios te da para que tú puedas entonces aprovecharla al máximo. Debemos invertir o emplear al máximo todo nuestro tiempo que tenemos, dedicándolo al Señor.
Y esto es realmente entonces lo que significa redimir o salvar el tiempo que de alguna forma se nos está yendo, hermanos. De hecho, mire, yo platicaba en otra ocasión con una persona y hablábamos acerca de que los días se están acortando, los días de alguna manera parece ser que ya ni rinden, que ya los días ya no están entonces como antes, que de alguna forma estamos más limitados, a pesar de que tenemos una tecnología donde podemos de alguna forma comunicarnos instantáneamente, ¿sí? Aunque tenemos, por ejemplo, aviones que surcan los cielos y que de repente puedes estar en otro lugar y que puedes fácilmente llegar, le digo algo. Hoy el ser humano se queja más porque no le rinde el tiempo. Parece ser que estamos entonces en retroceso más que de alguna manera en ascenso, ¿no? Y esto es algo entonces preocupante para el apóstol desde aquel tiempo y que hoy también entonces sin duda nos está exhortando a que aprovechemos de alguna forma, ¿sí?, el tiempo, que redimamos el tiempo. Redimir significa salvar, rescatar, y que podamos de alguna forma hacerlo. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que se nos están yendo, hermanos. Nos enfrascamos y nos enfocamos a cosas que de alguna manera no son tan relevantes y dejamos las cosas que son más importantes quizás para lo último. En Colosenses capítulo 4, verso 5 se nos exhorta también para que podamos analizar este punto y que podamos entonces verlo desde la perspectiva en la que Pablo estaba exhortando a la iglesia de Éfeso, pero también en este caso a la iglesia de Colosenses. Y en Colosenses capítulo 4, verso 5 dice: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo, dice, el tiempo. Sí, otra vez vuelvo entonces a hablar de este uso del tiempo, porque este debería de ser el camino del creyente. Sí, cuando dice anden sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. No estoy diciendo que no tengas tiempo para tu trabajo, querido amigo, amiga, hermano, hermana. No estoy diciendo que incluso no tengas tiempo para tu hobby, lo que más te gusta hacer. Pero muchas de las veces, o más bien casi siempre, nosotros de alguna forma nos enfocamos más a atender las cosas que son temporales, pero las cosas que son eternas y las cuales deberíamos de estar empleando un tiempo específico en nuestra vida, la verdad es que las postergamos. Y hoy entonces en esta hermosa tarde yo quiero hacerte una exhortación, yo quiero entonces hacerte este llamado a través de la palabra. No es mi llamado, no es entonces lo que yo crea, no es lo que yo diga, sino lo que el Señor está diciendo. Hoy entonces, cuando se ha cortado el tiempo, cuando estamos mirando el periodo de tiempo más acortado en que no nos rinde, la verdad es de que de alguna forma necesitamos echarle un vistazo a esta exhortación y poder entonces tomar nuestra parte y poder entonces también hacer lo que nos corresponde individualmente. ¿Sí? También como vemos, ¿sí?, vemos aquí lo que Pablo está diciendo. Así que cuando andamos de manera obediente en el camino angosto del Evangelio, es porque estamos aprovechando por completo la oportunidad para servir y poner nuestras vidas al servicio de Dios, redimiendo así cada minuto, redimiendo así entonces cada tiempo específico, para usarlo para la gloria de nuestro Dios, porque no sabemos cuánto hemos de seguir viviendo. De hecho, debemos entonces aprovechar bien el tiempo, porque hoy yo no sé si el día de mañana pueda existir, yo no sé si el próximo martes puede estar con ustedes. Por eso hoy quiero invertir este tiempo, ¿sí? Y no me pongo como ejemplo porque sería para mí entonces vergonzoso, pero la verdad es de que cada uno sabe dónde debería estar entonces invirtiendo su vida, su tiempo, ¿sí? Obviamente sacando entonces el tiempo que tenemos para trabajar, el tiempo que tenemos para la familia, el tiempo que tenemos para los hobbies, el tiempo que tenemos para dormir y descansar. Creo que la verdad, si nos ponemos a hacer una contabilidad, ¿sí?, podemos ver entonces que sí nos queda tiempo para poder entonces servir al Señor, ya sea dentro de la iglesia local o hacerlo también de la manera que nosotros sabemos que Dios nos está llamando a que redimamos
y a que salvemos el tiempo. ¿Sí? Como sabemos, Dios conoce tanto el principio como el final, entonces, de nuestro tiempo en la tierra, así es que debemos aprovecharlo al máximo y sin duda yo estoy seguro que Dios va entonces a llamarnos a cuenta por el tiempo que nosotros vivimos, ya sean 20 años que vivamos, ya sean 40, 50, 80 años. O sea, lo importante no es cuánto tiempo vivas, sino qué hiciste con el tiempo que viviste. Y eso es importante dentro de los términos espirituales. ¿Sí? Muchos textos bíblicos son como faros de advertencia, óigalo bien, como los que acabamos de leer, para aquellos que creen que siempre tendrán tiempo para hacer lo que quieren y lo que deben. Por ejemplo, vemos cuando Noé y su familia entraron en el arca y la puerta entonces fue cerrada. Se acabó la oportunidad de que cualquier otra persona se pudiera salvar del diluvio. También recuerde usted el pasaje de las 5 vírgenes, ¿sí? Que 5 eran entonces insensatas, ¿sí? Y que dejaron de agotar, o dejaron agotar más bien su aceite, ¿sí? Antes que el novio llegara. La consecuencia de esto fue precisamente que quedaron fuera del banquete de las bodas. Y podemos ver entonces infinidad de historias, de pasajes que nos muestran la urgencia de aprovechar nuestro tiempo al máximo. Por ejemplo, vemos un pasaje en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 17, de esta manera diciendo, sí, dice así, Primera de Pedro 1:17 dice, y si invocáis por Padre, dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, condúzcase en temor todo el tiempo, dice, de vuestra peregrinación. ¿Sí? Así es que vemos pasajes como estos, vemos por ejemplo otro pasaje en Santiago, ¿sí? Un libro antes que este que leímos, en el capítulo 4, Santiago capítulo 4, verso 13 y 14 dice a la letra de esta manera, vamos ahora los que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente, dice, es neblina que aparece por un poco de tiempo, pero que luego se desvanece. Viendo entonces estas realidades bíblicas y muchas más que podemos leer, sí, que son focos de advertencia para nosotros, el poder entonces redimir el tiempo, el poder nosotros verdaderamente entonces andar aprovechando el tiempo, que ya no seamos necios, sino obedientes, sino entendidos de cuál sea entonces la voluntad de Dios para nuestros días. ¿Sí? Y esto es una exhortación personal, amados hermanos. Esto es algo que sin duda no podemos omitir, no podemos entonces echarlo a la borda. Debemos entonces en esta hora concientizar qué es lo que estamos haciendo con nuestro tiempo, qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida. Los años pasan y seguirán pasando, y la verdad es que en algún momento vamos entonces a no tener complacencia acerca de lo que hemos hecho con nuestra vida y el tiempo que hemos quizás a lo mejor malgastado o tirado a la basura, ¿sí? Además que de alguna forma, cuando está diciendo estas palabras, quiero decirle que esta palabra está dicha en un verbo no solo indicativo, sino de una orden, ¿no? ¿Sí? De aprovechar al máximo nuestro tiempo, nuestra época, ¿sí? Ya sea nuestro cronos o nuestro kairos, en el sentido de la época o el tiempo que Dios nos da. También el apóstol nos dice los motivos que acompañan el hecho de poder aprovechar el tiempo. Dice, porque los días son malos. Cuando dice los días son malos, ¿sí? Al decir que los días son malos, es como si Pablo tuviera en su mente algo específico, algo como el estilo de vida corrupto y disipado que caracterizaba la mayoría de los habitantes de la región o de la región esta ciudad de Éfeso, ¿sí? Y por cuanto ellos habían vivido entonces igual al estar en esa ciudad y en medio de esa sociedad, era importante que aprovecharan el tiempo
tiempo en la obra del Señor para no ser tentados a caer en las mismas circunstancias o en la misma forma de vivir de esa sociedad, de esa ciudad. Si en los días de los apóstoles, óigalo bien, era necesario cierto sentido de urgencia, ¿cuánto más se necesita hoy en día cuando estamos cerca del regreso del Señor Jesucristo? ¿Sí? El no perder la oportunidad de enmendar nuestras horas, de rescatar nuestro tiempo, nuestra vida y poder administrarlo como el Señor quiere. Así es que hay un pasaje que me gustaría para poder culminar esta fase o esta primera etapa de este estudio, ¿sí? Y está en Romanos capítulo 13. Me gustaría que me siguieran, por favor. Romanos capítulo 13. Verso 11 al 14, voy a darle lectura, si usted me puede seguir con su vista, si tiene su Biblia, o escucharme atentamente, se lo agradecería. Dice Romanos 13, 11, ¿sí? Al 14. ¿Cómo deberemos de estar tú y yo viviendo este tiempo, querido hermano, querida hermana, amigo, amiga que me escuchas hoy? ¿Cómo deberíamos de estar nosotros aprovechando el tiempo? ¿Sí? Es un verbo entonces que expresa una orden y sin duda deberemos acatar esa orden y esa exhortación hecha por el Espíritu Santo a través de la boca del apóstol San Pablo. Y dice estas palabras en Romanos 13, 11 al 14. Y esto dice, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, en borracheras, en lujurias, lascivias, no en contiendas ni envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis, dice, para los deseos de la carne. Este es un verbo entonces y una expresión que nos hace el apóstol, en el que podamos nosotros realmente entender el tiempo que estamos viviendo, queridos amigos, amigas, hermanos y hermanas. Un tiempo difícil, un tiempo entonces donde se ha vuelto entonces para muchos tediosa la vida, ¿sí? Corta la vida, y que de alguna forma hacen caso a tantas ideologías, ¿sí? A tantos pensamientos humanos que olvidan que realmente el Señor quiere que aprovechemos el tiempo al máximo y que vivamos precisamente en sabiduría, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así es que en esta hora, pues de alguna forma cerramos este primer segmento, ¿sí? Y quiero poner a través de esta emisora unos cantos para poder entonces después pasar con el siguiente segmento y dar por culminado este estudio. Así es que no te vayas, yo quisiera que de alguna forma nos escucharas y nos siguieras a través entonces de, si estás lejos, si estás fuera de la ciudad de Zacatecas, del estado, te invitamos para que nos sigas a través de www, ¿sí? .radiopaz971.com, ¿sí? www. ¿Sí? Radio Paz, así pegadito todo, ¿sí? 971.com. Por ahí vamos a estar entonces transmitiendo el segundo segmento de este tema que estamos abordando en esta hermosa tarde, ¿sí? Andar en sabiduría. Te dejo con una hermosa alabanza a cargo de nuestros hermanos de APG Van, este ministerio de jóvenes que sin duda han hecho estos cantos para edificación y están muy hermosos. Vamos a poner este canto y regresamos en unos minutos para poder entonces continuar el segundo segmento de este tiempo, de este hermoso tema, titulado Andar en Sabiduría. Dios te bendiga. Regresamos en unos minutos.